del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos sentarnos, queridos hermanos. El himno gradual que acabamos de escuchar es una exhortación para amarnos en el amor único de Dios, en ese grande amor, en ese amor que perdona, en ese amor con misericordia, en ese amor que refleje la presencia del Señor Jesucristo. Si usted pudiese imaginar al Señor Jesucristo clavado en la cruz del Calvario, golpeado hasta más no poder, su cuerpo prácticamente era una llaga, con un dolor inmenso, y todavía clavado en la cruz, en nuestro lugar se puso Él, y su última palabra fue de rogación a favor de nosotros. Señor, no tomes en cuenta lo que me han hecho, porque no saben lo que hacen. Ese amor es el que Cristo nos exhorta a reflejar. Así que el mensaje de este día es que la iglesia es el pueblo de Jesucristo. Y como iglesia y pueblo de Jesucristo, estamos llamados a reflejar al Señor Jesucristo. Pero esa es nuestra pata floja, dirían en el sur. Esa es nuestro lado de la esquina de la iglesia que siempre está no bien cimentada. Y me refiero a la iglesia, el pueblo de Dios. Porque aunque el Señor Jesús nos puso el ejemplo de perdonar, nosotros contestamos ojo por ojo y diente por diente, como se usaba en la ley mosaica, y se nos olvida que ahora somos de Cristo. Así que el mensaje de este día es reflejar a Jesucristo. Pero para poder entender qué es reflejar a Jesucristo, primero debemos hablar de nuestros errores, de nuestras debilidades. Y el Evangelio del día de hoy nos habla que al Señor lo invitaron a una casa de los fariseos y lo estaban espiando para ver cómo actuaba el Señor. Pero a su vez Él se dio cuenta que llegaban los invitados y tomaban el lugar principal o de más alto rango. Y eso nos pasa a muchos. Yo en algunas ocasiones he escuchado que a veces alguien dice, ¿y usted conoce un poco de la Biblia? No, yo sé todo, yo fui al seminario. Qué contradicción, ¿no? El Señor Jesús nos exhorta a que seamos humildes, a que nos pongamos en el último lugar. Y Él se encarga de exaltarnos al verdadero lugar. Por eso pone como ejemplo que cuando vayamos a un lugar, en este caso a una boda, pero más bien en nuestra vida como la conducimos, que seamos humildes, que tomemos la postura del Señor Jesucristo, que vino a servir a los demás. Él no vino para que los sirvieran, Él vino para servir. Hoy en la mañana tuve el privilegio de ir a predicar a la primera iglesia de habla en español en la diócesis de Dallas, fundada en 1950, hace 72 años, por el padre José Vega, originario de Guadalajara. Había una comunidad de mexicoamericanos que se quedaron aquí cuando la patria se cambió la línea fronteriza y se dedicaban a la pizca, como se dice en el sur, del algodón. Entonces McKinney era una área algodonera, una área rural. Y nuestros hermanos
la mayoría de origen mexicanos, pues no tenían una casa de adoración, porque en ese tiempo existía la discriminación. Los mexicanos no podíamos comprar comida en el restaurante por la puerta enfrente, sino se comía por la puerta atrás y se comía afuera en el patio. Sí, en este precioso país así era. Y nuestros hermanos, en búsqueda de los sacramentos para sus niños, por la fe que nos une en Cristo Jesús, buscaron a la iglesia local, que no voy a mencionar nombre, y los rechazaron. Entonces los subían en unos camiones de redilas algodoneros y los llevaban hasta Fort Worth, donde un sacerdote se compadecía y les daba los sacramentos. Esto llegó al oído del padre José Vega, que era el rector de la iglesia de Santa Margarita Episcopal en Richardson, y era el que estaba ahí a cargo, y fue a buscarlos y les ofreció el amor de Cristo. Fue a buscarlos para asegurarse que Cristo los amaba y que la reacción del ser humano no es la reacción de Jesucristo. Que ellos creyeran en Cristo Jesús. Y Él trajo esa petición a la diócesis, y la diócesis concedió comprar unos terrenitos en McKinney, y construyeron su primera iglesita de madera, la cual se quemó, para no poner nombres, para no decir que la quemaron. Bueno, después se construyó hoy ese templo y se llama The Holy Family Church, que significa la iglesia de la Sagrada Familia. Ese mismo padre, años después, fundó Holy Nativity Church, hoy en el templo que estamos. La exhortación que Cristo nos hace es que reflejemos a Jesucristo. Cada vez que viene una persona a la casa de Dios, nuestra actitud no debe ser como el club social, que se reúnen donde todos se conocen y se saludan solo con los que se conocen, por no ponerle que venimos muy vestiditos y arregladitos y con un perfume muy caro, que no está mal. Pero lo que Cristo está buscando, que vengan corazones llenos de su presencia, que puedan reflejar a Él, y que la persona que la vemos por primera vez sienta la presencia del Señor Jesucristo mediante nosotros, su iglesia. Por eso el Señor Jesús nos hace un ejemplo. Cuando invites, dice, no invites a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tu familia de sangre, a tus mejores amigos a un banquete. Y ve a la calle y tráete a los menesterosos, a los cojos, a los leprosos, a los ciegos, y dales de comer. Porque entonces tendrás una cuentota en el cielo. La mesa del Señor no solo se sirve para la familia de Santa Natividad, se sirve para todo aquel que quiera venir. Lo que está diciendo Cristo, que no seamos obstáculos para que se acerquen a Él, sino que seamos medios por el cual la gente puede encontrarse con Cristo Jesús y que encuentre la paz en su corazón. Por eso, el Señor Jesús, sabiendo que nosotros fallábamos, nos exhorta a diario, que mostremos su sagrada presencia, que mostremos nuestra confianza en Dios. Y por eso nos habla el libro de Proverbios en el verso 6 del capítulo 25. No te des la importancia ni te hagas importante ante el rey o ante una persona pudiente. Mejor muéstrate como siervo ante una persona necesitada. Ni tomes el lugar de importancia, sino toma el último lugar en tu vida, como el Señor Jesús, que Él no vino para que le sirviesen, sino vino a servirnos, y demuestra
lavó los pies de sus apóstoles y demuestra, partió el pan y Él les dio de comer. Ese mismo sentir está presente en la iglesia y esa es la misión de nuestra iglesia. Y por eso la exhortación es que nuestro corazón esté lleno de gozo por cumplir los requerimientos y los mandamientos de nuestro Dios soberano. Cuando haya un insulto de alguien, no debemos responder con otro insulto, sino con bendición. Y aunque hubiésemos perdido los estribos, debemos recapacitar y recordar que somos de Jesucristo y que si Jesucristo es nuestro Rey, Él nos puso el mejor ejemplo clavado en la cruz cuando pidió perdón en favor de nosotros. Por eso dice el salmista que buenos son aquellos y generosos que prestan, y se refiere que se dan de sí mismos y que administran sus cosas y sus asuntos con el juicio de Dios. La iglesia sin frutos es una iglesia seca, es una iglesia muerta. Podremos decir soy católico, soy cristiano, o solo porque cargo una Biblia debajo del brazo, asumiré que la gente pensará que soy cristiano. Pero ser cristiano no es de apariencia, sino es de fruto y desechos. Porque si no hay fe, no hay fruto. Y si no hay frutos, no hay hechos. Por eso, querido hermano, la exhortación es que demos frutos de amor, de perdón, de misericordia, de servicio, de compartir el pan, de alinearnos a lo que Cristo nos exhorta, como por ejemplo mediante el apóstol quien escribió el libro de los Hebreos, verso 1, y nos dice: no dejen de amarse unos a otros como hermanos. Tenemos que amarnos como hermanos a pesar de que haya dificultades en nuestro entendimiento con el prójimo. Y nos dice: no se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa. Y podría decir: y no se olviden de ser respetuosos con todo aquel que pide una ayuda o que se encuentra con nosotros, porque nos advierte que tal vez sin darnos cuenta hospedemos y alimentemos a ángeles de Dios. Tal vez Cristo en su gran poder baja y se transforma en un homeless. ¿Cómo se dice homeless? En una persona que vive en la calle, maloliento, sin bañarse, y te pedirá un pan. Y tal vez es Cristo que te está probando tu corazón y tu persona. Y nos habla que como iglesia tenemos que acordarnos de los presos y acordarnos de los maltratos que han sufrido nuestros ancestros por predicar el Evangelio, como aquellos de la Sagrada Familia o Holy Family que sufrieron discriminación, y que ahí está la iglesia, y que hoy me encontré con sus hijos ya de 80, 75 años y con sus nietos y bisnietos. Porque hay que tener la visión de que somos la iglesia de Jesucristo, pero también nos exhorta a la moralidad, que vivamos conforme al mandato de Dios, respetando nuestro matrimonio y sin caer en inmoralidad sexual. Y nos exhorta en el verso 5: no amen el dinero, porque muchos nos convertimos en avaricientos. Amamos el dinero que no compramos plátanos para no tirar la cáscara. Al buen entendedor, pocas palabras. Siempre debemos recordar que Dios nunca nos abandonará. Así que podemos decir con confianza: el Señor es mi ayuda. El Señor es mi pastor. Nada me faltará.
y Él nunca nos abandona. Siempre está presente porque es el Dios del amor. Acuérdense, dice, de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Vean a sus sacerdotes, a sus pastores, personas imperfectas, pero así Dios puso la obligación y el llamado en personas imperfectas para llegar a mostrar y reflejar a Cristo Jesús. No busquen en el sacerdote la perfección, sino busquen la presencia de Cristo. Querido hermano, querida hermana, recuerden que el Señor Jesús no cambia, que el Señor Jesús no varía, que Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre, porque es Dios. Por eso ponte de pie conmigo y recuerda que en tu corazón hay una flama, hay una llama, hay una luz que es de Cristo. Todos nosotros somos muchos resplandores. Todos nosotros podemos reflejar a Cristo Jesús en donde quiera que estemos, en la cárcel, en el hospital, en el servicio, en la calle, en la ayuda hacia los demás, recordando que Cristo es mi pastor, que nada me faltará. Himno 216, muchos resplandores.